Bien, pues entonces si quieren vamos a empezar aquí. Yo hice unos dibujos aquí en este pizarrón. Ahorita se los van a pasar. Sí. Trata de, si quieres apágame esta luz de aquí. No, Ahí está, nada más que... acércate un poquito más. Que se vea el pizarrón, que no me vea yo. Bueno, entonces vamos a empezar por explicar las partes de la fibra y cuál es la importancia que tienen, todo enfocado a la parte de los flexibles, porque yo sé que ustedes manejan las fibras, etcétera, pero hay detalles que son muy importantes de tomar en cuenta para poder hacer un mejor trabajo cuando nosotros estamos usándolas. Y pues de alguna manera es un trabajo que si nosotros lo hacemos de la manera correcta, vamos a tener un desempeño adecuado durante la cirugía de nuestro láser, de la fibra misma y por supuesto de los elementos con los que entregamos la energía al paciente, que serían los flexibles, los semirrígidos y cualquier otro equipo de endoscopía relacionado al trabajo con láser. Entonces, lo primero que tenemos que conocer es cuáles son las partes de la fibra. Y esto es súper importante que se entienda, ¿no? La parte central, que es el cristal que está en la fibra, se conoce en inglés como core, pero sería pues el cuerpo o la barra de cristal o el eje de cristal. Este no es un cristal cualquiera, es un cristal muy especial que tiene una capacidad de conducir la luz, que finalmente el láser es luz, con una longitud de onda determinada, y que de alguna manera toda esta luz se va a empaquetar adentro de lo que es todo el cuerpo de la fibra. La fibra en su exterior tiene una cubierta que es un coating, que es una cubierta química, que lo que permite esa cubierta química es que la luz no salga a través de la cubierta de la protección química. Y finalmente tenemos la camisa o la cubierta o la funda, que puede variar de colores según el fabricante. Las nuestras son azules, pero yo sé que hay verdes, he visto incluso anaranjadas, hasta unas moradas de unas fábricas que no sé ni de quiénes son, pero las más comunes son las azules. Este plástico no es otra cosa que un plástico normal que tiene dos funciones. Una, darle cuerpo a la fibra y mantener el grosor. Entonces esta fibra es de 272 nanómetros, por ejemplo, y conforme van creciendo, pues también es más grueso cada uno de estos componentes de la cobertura. Y aquí en esta capa verde, en el coating, es donde cae la mayor posibilidad de daño a las fibras y por ende lo que tenemos que nosotros aprender a cuidar, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una fibra, como en este ejemplo que está aquí dibujado, tenemos nuestro conector a láser, el cuerpo de la fibra, y normalmente fuera del cristal que ya queda aquí expuesto, como idealmente se dice que tiene que estar, pues ya la energía sale, ¿verdad? Pero esto está muy bonito porque esto está derechito. Pero normalmente, sobre todo en calibres pequeños como 2.72 y en casos 3.65, nuestra fibra va a estar expuesta a una flexión distal. Y esa flexión distal, por lo general, involucra una longitud que va entre 1 y 3 centímetros. Por lo más común, cuando trabajamos con los flexibles, vamos a tener una curvatura para lograr, por ejemplo, el máximo de la flexión, que está en promedio de 3 centímetros. Ahí quédense ustedes donde están, voy a traer una fibra. Entonces, esta es una fibra que usamos para hacer algunas explicaciones. Si ustedes se fijan, la fibra tiene flexibilidad. Pero más que esto, ya la fibra está sufriendo, vamos a llamarle de esa manera, porque el lado externo está mucho más largo que el lado interno. Es decir, en esta parte, el plástico tiene la capacidad de estirarse. El cristal se dobla, ejerce esfuerzo, vamos a decir, este material, pero el coating también le pasa, y esto es una pintura, vamos a decir, o una cubierta química. Entonces, ¿cuál es el daño que provoca
la flexión en las fibras es este. Todos estos puntitos que yo dibujé aquí en verde se llaman microfracturas del coating. Estas microfracturas se pueden evidenciar de varias maneras, ahorita se las voy a mostrar, pero ¿cuál es el efecto final? Que cuando las microfracturas son suficientemente grandes, vamos a tener una discontinuidad de este coating y por aquí puede salir el láser en cualquier punto de la fibra. No quiere decir que nada más en estos lugares, porque si nosotros maltratamos la fibra después de que sale del láser, que se pasa a una persona de enfermería, quien sea, y empuja la fibra y la dobla aquí, también puede ser en esta parte cercana a la conexión, donde tengamos este mismo efecto. Tenemos innumerables ejemplos nosotros de endoscopios, no solamente flexibles, sino rígidos. Es más, por ahí creo que tenemos uno, un semirrígido. ¿Se acuerdan cómo es la punta? Pues aquí tiene un agujero, el metal. Entonces, esa fibra se dañó, no se percataron, perforaron el metal del semirrígido y en esta ocasión se llevaron incluso todas las fibras de iluminación. Entonces, el daño existe, es real, sucede y es el enemigo número uno de los endoscopios, ¿sí? Pero no es el único problema que podemos tener con las fibras. ¿Por qué? Porque las fibras tienen otros componentes que también pueden sufrir daños. Miren, la conexión al láser, yo aquí traté de dibujarla un poquito más grande. Si se recuerdan, donde conectamos nuestra fibra a nuestro láser, tenemos esta parte que nos sirve para movilizarlo y atornillarlo, pero el eje de la fibra viene siendo esta parte. Algunas fibras traen un aislante de temperatura o para el choque de energía o la onda de choque, que puede ser mineral, una piedra negra como nuestras fibras, pero también las hay de metal. Las fibras que tienen metal son menos resistentes al paso rápido de la energía y se pueden calentar un poco más. No sé si les ha tocado tocar una fibra que se calienta, pero el calentamiento de la fibra determina que están pasando dos cosas: que no hay un buen contacto entre el láser y la fibra, o que estamos teniendo una fibra con un metal que ya empezó a transmitirnos que ya hay una pérdida de lo liso de esta superficie. Esta superficie en el metal y en el mineral se empieza a carcomer o a quemar, si quieren decirlo así ustedes, y se pueden ver como unas manchitas. Cada una de estas manchitas nos va a regresar luz láser hacia nuestra máquina, y para eso tenemos nosotros en las máquinas el blast shield, y el blast shield va a detener los disparos inversos, energía restante, que se va a manifestar como pequeños puntos en el blast shield. Yo a mis médicos, a mis ingenieros, a las personas que tratan con nosotros, les digo que se tardan 3 minutos en revisar sus blast shields después de cirugías de piedras, sobre todo. ¿Sí? El problema más importante que puede surgir durante el trabajo con el láser es que en ocasiones, y además no es culpa del médico, cuando las piedras generan pulsión hacia adelante o hacia atrás, en muchas ocasiones la fibra está directamente, íntimamente en contacto con la piedra, y esto genera una fuerza en el sentido inverso cuando se hace la onda de choque. Y esto puede dañar a toda la longitud de la fibra en alguna manera, pero cuando esa energía también regresa, también nos puede dañar nuestro blast shield. Y la manera de determinar eso como técnico o como usuario es que se empieza a escuchar o un ruido diferente, un ruido fuerte,
inclusive en algunas marcas, como si fuera un martillazo en un metal, que quiere decir que regresó una onda de choque demasiado fuerte hacia nuestro blast shield. Y este efecto se vuelve un círculo vicioso porque entre más daño tengamos en nuestro blast shield, más energía no colimada va a pasar a la fibra y más energía en retroceso va a regresar a nuestro blast shield. Entonces, si se fijan, todos estos efectos que suceden tanto en la parte de la fibra, como en el largo de la fibra, como en el conector de la fibra y como en el blast shield, van a afectar el efecto que nosotros esperamos en la fibra para poder realizar nuestro procedimiento. Entonces, es bien importante que sepamos cómo ver esto, cómo determinarlo y saber cuándo sacar una fibra de circulación, saber cuándo vamos a cambiar un blast shield, que eso ya es mucho más obvio, pero también saber cómo vamos a cuidar nuestras fibras y cómo las vamos a mantener en la mejor capacidad operativa para hacer los procedimientos. Yo siempre les marco aquí 3 cosas: limpieza, ¿sí?, que es súper importante. Aquí es la parte de lo que vamos a mutilar o a cortar de la fibra, que ahorita les explico, ¿sí? Y la cantidad de usos. Existen 3 calidades de fibras en el mercado: las que se reconocen como desechables, las de uso intermedio y las de alto desempeño. Sinceramente, el cristal es el mismo. Lo que cambia es el coating y la cubierta. La verdad, prácticamente son muy pocas las empresas que venden estas fibras, por lo tanto, estas ni nos vamos a preocupar por ellas. Las fibras desechables se están volviendo cada día más comunes, pero en México, hasta que no bajen de precio, yo la verdad no las recomendaría porque son todavía costosas. Entonces, el 95% de las fibras que se comercializan aquí en México tendrían que corresponder a las de uso medio. No les puedo decir exactamente cuántos usos darle a cada fibra, porque eso el usuario es el que lo va a reconocer cuando pueda entender todos estos conceptos. Mi punto de vista es que para las piedras, cada fibra va a trabajar de una manera diferente según la dureza. Las unidades de dureza que tenga cada piedra tiene mucho que ver. La técnica, no es lo mismo si utilizamos parámetros de microfragmentación, de dusting, de popcorn o de todos los nombrecitos raros que tienen las marcas, pero que finalmente de lo que se trata es de entregar más o menos frecuencia, más o menos potencia, ¿sí? Si lo comparamos con un motor, por ejemplo, pues cuando tratamos de hacer que tengamos la microfragmentación o el dusting, estamos echándole toda la frecuencia de nuestro láser a nuestra fibra y va a tener un desgaste mayor. Entonces, por eso, ustedes tienen que evaluar cuáles son las condiciones que el cirujano gusta de utilizar en el láser para saber quién se gasta más o menos las fibras. Hay otro factor que no tiene que ver directamente con las fibras, pero sí con el láser, que es el uso, vamos a decir, lineal de la máquina. Lo ideal sería que el médico tuviera pequeñas pausas y no estar usando el láser 100% con el pedal apretado media hora, ¿sí? Eso va en contra de varios de los controles que tienen los láseres, porque cuando el láser ve que está trabajando demasiado continuo, él automáticamente se protege y entonces la capacidad de trabajo del láser, en vez de mantenerse, va a ir bajando. En cambio, aquí vamos a tener este desempeño bueno siempre, pero al final lo dejamos y volvemos otra vez a un punto. En cambio, si lo mantenemos así, vamos a bajar y podemos bajar 10-20% nuestro rendimiento de los láseres. Eso no lo dicen los fabricantes, pero es algo normal en la electrónica, que el equipo va a protegerse porque está generando condiciones de sobrecalentamiento y generando condiciones de
incremento del poder que el láser tiene que generar en las cavidades para poder mantener la potencia. Ahora vamos a ver cómo hacerlo físicamente y cómo entenderlo físicamente para poder hacer el cuidado de ellas. Entonces, aquí tenemos, ¿se ve bien? Una fibra de 272. Y aquí tenemos una de 550. Evidentemente, pues el calibre es mucho más grueso. Una fibra de 550 no debe de doblarse más que la memoria con la que viene el equipo de fábrica. Miren, esta es la curvatura con la que viene de fábrica. No existe ningún endoscopio que lo doble más que esto. Sin embargo, yo a veces llego a las clínicas y me tienen enredadas las fibras en un pedacito así como si fuera una tapa de un frasco, y ahí están generando los que la guardaron así el daño que yo referí en los dibujos y que no es lo adecuado para el mantenimiento y el cuidado de las fibras. Entonces, para eso, fabricantes como este o otros tienen cartuchos o dispositivos en donde recomiendan guardar las fibras en este tamaño. Yo les hablé de limpieza y cuidado, es esto. Primero, mantener siempre el mínimo suficiente de doblar de manera circular la fibra. Esto nos garantiza evitar las microfracturas de la cubierta de la fibra. Segundo, si nosotros reconocemos que esto es lo mejor que puede pasar, pues esto es lo peor que le puede pasar a una fibra. O sea, tener un diámetro menor de 2 centímetros, 3 centímetros, que es lo que pasa con un flexible, ¿sí? Vamos a uno que se mueva, no importa que sirva o que no sirva. Miren, por ejemplo, este flexible que tengo yo aquí, cuando lo manipulamos, y está nuevo, ¿verdad? Porque este es uno de los que mandaron incluso a ustedes, pero quise hacer el ejemplo con este. Bueno, este está, miren, esta es la curvatura, ¿verdad? Y esta curvatura es la que esperamos que nos sirva el equipo, pero sabemos que a la larga, por ejemplo, en este caso, pues tenemos aquí un problema con el equipo. Ya luego les voy a explicar qué pasa con este equipo, ¿sí? Este equipo tiene un asunto que se sometió a temperatura la camisa, agua caliente o alguna cuestión que pasó la temperatura y se retrajo. Y por eso nos está dando esto. No es que no esté funcionando, está funcionando. Incluso yo le puedo dar la curva que yo quiero. Pero el plástico se contrajo. ¿Por qué pasa? Sumergirlo en agua caliente, meterlo a vapor, o algunos químicos también son capaces, después de determinado tiempo, de hacer que este plástico falle en el sentido de su capacidad de retracción. Esto en muchas ocasiones se corrige con agua tibia, ¿verdad? Pero esta es la curvatura. Entonces, cuando yo tengo esta curvatura en mi endoscopio y en mi fibra, de manera natural, lo voy a poner aquí encima para que se vea, yo estoy provocando pues que esta curvatura finalmente en algún momento me genere las microfracturas que yo les mencioné. Si consideramos que una fibra cuesta, vamos a ponerle 10,000 pesos y tiene 2 metros, si yo le corto 3 centímetros, pues me estoy gastando como 100 pesos de fibra. La recomendación siempre, y yo tengo diciéndolo 15 años desde que vendo láseres, cada vez que hacemos una cirugía con flexible, independientemente que podamos demostrar o no que hay una fractura o un daño en nuestra fibra, cortémosles 3 centímetros. Eso nos va a ahorrar mucho dinero, mucho tiempo y muchos problemas. Yo tengo usuarios, y hasta me da gusto verlo, que cuando empiezan la cirugía el doctor le pide a su técnico, a ver, ya saca la fibra, córtale. Entonces a mí siempre me gusta que le corten unos 3 centímetros, 3,5, porque es la parte que es más vulnerable al daño, ¿sí?
Les voy a mandar unas fotos posteriormente de los agujeros que tienen algunos endoscopios, digo estos o de cualquier otro, para que vean que sí pasa. O sea, yo tengo clientes que han usado endoscopios desechables de los de 15,000, de los de 20,000, pero también los BOA y los Cobra y los Stors y todos se agujeran exactamente igual. Entonces, cuidar tu fibra, la manera que la manejas, la manera que la limpias y la tratas, es un ahorro importante de dinero para poder nosotros considerar que estamos cuidando los recursos y que en ocasiones estamos cuidando también al paciente. Porque si nosotros tenemos una fuga de energía en un punto inadecuado, vamos a pensar que le diéramos en un lugar en que no se debe, pues pudiéramos causar un poco de daño o de molestia al paciente, que es una cosa que no queremos. Considerando que el láser Olmio tiene una penetración solamente de 0.2 milímetros, realmente no va a hacer mucho el daño al tejido, pero sí no es lo adecuado de que suceda. Entonces, esta es la parte que nos ahorra mucho dinero, cortar estos 3 centímetros. Pero ¿qué más? Miren, voy a poner aquí esta fuente de luz portátil, nada más como manera de auxilio didáctico. Y si ustedes ven aquí, pues vemos la punta y ahí se puede ver la luz, ¿verdad? Bueno, una cosa que los técnicos tienen que verificar siempre después de que se terminó un procedimiento es ver que la luz sea clara y nítida. Esta es una fuente de luz que no es un láser, pero les voy a imitar el efecto del láser en la pantalla. Y si no lo han hecho, tengan la curiosidad de hacerlo porque es muy útil. Hay unos láseres que tienen luz verde y otras luz roja. Cuando yo tengo mi fibra, ¿se fijan este patrón de círculos y este halo? Eso es lo que debemos de ver en verde o en rojo si nuestra fibra está en perfecto estado o idealmente así. Si yo tengo la fibra lastimada de un lado, se puede ver completamente diferente este espectro. Por ejemplo, si estuviera roto aquí, brilla o ni siquiera se ve un círculo. Entonces es bien importante que ustedes tengan la curiosidad de con una fibra nueva hacer esto. Van a ver muy bonito una fibra nueva, sobre todo si la cortaron. Ahora, ¿cómo se corta la fibra de la manera adecuada para ver esto? Porque existen diferentes maneras de hacerlo. Tenemos aquí los peladores. Si ustedes usan peladores, muy bien. A mí la verdad no me encanta el uso de los peladores, porque siempre cortan un poquito más de un lado que de otro. Además que los peladores tienen dos componentes, la parte que pela la fibra y la parte que corta la fibra. Y en muchas ocasiones, por desgracia, si no están bien calibrados, por eso los peladores traen aquí un número, si no es la calibración exacta de la marca de la fibra de ustedes, nunca van a tener un efecto correcto. Entonces, cuando nosotros queremos ordenar un pelador a una empresa como estas, tenemos que decirle marca y modelo de nuestra fibra para que ellos nos den este código. Y en muchas ocasiones no tienen de todos. Por eso esto yo lo dejo como última opción. Es más, yo nunca se los ofrezco a nadie a menos de que me los compren. La manera ideal de cortar una fibra es con una pieza de cerámica como esta. Miren, vamos a cortar un pedacito de fibra ahora. Esta piedra tiene bordes perfectos a 45 grados. Incluso se siente como un cuchillo. Entonces, ustedes determinan que aquí vamos a cortar, por ejemplo, esta parte. Tenemos nuestra fibra plana y lo que hacemos es rotarla así. Y en ese momento se cortó perfectamente a ese diámetro. ¿Sí? Si se fijan, es muy suavecito el efecto que yo hice. ¿Sí? Y ya se cortó. Ahora, no se debe de estar cortando la fibra durante la cirugía, a menos de que hayamos tenido un accidente con una fibra, con una retropulsión de una piedra, y que ya me ha tocado ver en videos que la fibra está partida aquí y colgando adentro. Ahí el problema más grande es ir a recuperar el pedazo de la fibra que se quedó adentro. Ya que sacamos la fibra, entonces la podemos cortar y hacerlo durante la cirugía. Pero esto lo tenemos que hacer nosotros antes. Y según la presión que ustedes hagan, se viene solamente la cubierta
o se puede venir incluso también el cristal. Ahí se alcanza a ver perfectamente bien, ¿sí? Y no está dañada la fibra, porque si estuviera dañada la fibra, saldría luz aquí en la unión donde yo hice el corte. ¿Se fijan que no sale luz aquí? Entonces, esa es una de las cuestiones que debemos de saber manejar de la manera correcta, con los elementos que ustedes tengan. Si están acostumbrados y lo hacen muy bien con un pelador, excelente. La tijera es lo más común, y esta es una cosa incluso hasta más barata que nos ayuda a hacer el corte de las fibras. ¿De acuerdo? Y además hay que hacer un poquito de manitas antes de estarlo haciendo. Con una fibra vieja que tengan rota, córtenla y pónganla en el láser y apunten. Se va a ver el círculo perfecto del brillo más grande del verde, y en medio un poquito diferente el color. Y ustedes van a ver cuando es una imagen perfectamente similar o simétrica en todos los puntos. Cuando vean que la imagen no es simétrica, vuelvan a hacer otro corte. Ahí sí ya no necesitan cortarles 3 centímetros. Hay que le corten medio centímetro. Y así van a dejar sus fibras perfectas para la siguiente cirugía. Esta cosa vale, no sé, cualquier cosa. Pero a lo que ustedes estén acostumbrados, si están acostumbrados con tijera, perfecto. Nada más hay que ser cuidadosos de hacerlo a 90 grados, ¿no? Entonces, esos son los secretos del corte de la fibra. Esta es otra parte delicada de la fibra. Miren, ahorita yo la estoy tocando. Esto es un sacrilegio. Esto no se toca. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando les dije que había fibras con el metal en vez de con un mineral? Bueno, estas de Boston, Acumax, si se fijan, prácticamente todo el cuerpo es de metal, pero tienen adentro, y si tienen la delicadeza de ver sus fibras, un anillo de un mineral que es como si fueran obsidiana, negro. Este mineral, o esta familia de minerales, porque no es obsidiana exactamente, desconozco el nombre, tiene la capacidad de absorber la temperatura y no permitir que la temperatura se transmita a la pieza de mano, porque en algunas ocasiones eso puede ser bastante temperatura. Y al absorber la energía evita que se dañe esta pieza, como les mostré el puntilleo ahí. Entonces es muy importante que veamos nosotros que esto esté limpio. Esta fibra ya está rota, no sirve, y sí tiene un pequeño daño de puntilleo en lo que es la fibra. Les vamos con el microscopio, pero es bien difícil que yo se las pueda mostrar ahorita aquí así tan fácil, porque además tengo que enfocarlo, etcétera. Pero si ustedes alcanzan a ver ahí, está la luz. El microscopio de lo que trata es de ver que la figura circular de la fibra esté perfectamente definida y no tenga daños. Y eso nosotros lo debemos de poder ver perfectamente aquí. Pero para términos de esta plática es muy difícil hacerlo. Si ustedes, esa es la única manera que tenemos de verificar 100% si nuestra fibra tiene este daño en la parte de la entrada de la conexión. Pero les garantizo 99% que si ustedes tienen ya un blast shield dañado, su fibra está dañada. Entonces la recomendación en ese momento es, si vieron un blast shield dañado, cambiar el blast shield, iniciar con una fibra nueva, y ya después, cuando tengan tiempo, revisar la fibra. En ocasiones no se daña la fibra, pero en un 50% sí es posible ver algún daño, que inclusive puede uno considerar como un daño bajo, cuando no está exactamente central en el círculo de la fibra, y podemos seguirlo usando otro poco. ¿Sale? Entonces, si tocamos nosotros esto con nuestra mano, nosotros tenemos glándulas sebáceas y sudoríporas. Y aunque no se vea, yo ahí acabo de dejar grasa de mi cuerpo y humedad. El láser, al chocar con la grasa responde de una manera diferente al mineral y a la fibra de cristal. Y esa fibra, como el aceite de sus huevos fritos en la mañana, genera un efecto
térmico en la fibra. Incluso también puede dañar nuestro blast shield. Entonces les pido favor que nunca lo toquen. Y si lo llegaran a tocar, deben de tener ahí entre sus instrumentos papel óptico con alcohol isopropílico o con metanol, preferentemente metanol. No usen esto del quitaesmalte, ¿cómo se llama? La acetona, no la usen. Sí se usa para reparaciones médicas, pero no para esto. Y con el papel óptico ponerlo, ¿sí? Y hacer un pequeño arrastre y después eliminarlo, ¿sí? Si se llegó a tocar o se ensució. Y sobre todo si se mojó. Esto es algo que nunca se debe de mojar. Porque si esta parte se moja y se seca, también el agua viene con muchos minerales que también causan el mismo efecto, aunque de una manera diferente, cuando el láser choca en ellos. Entonces la limpieza aquí es fundamental. Cosa que no pasa acá. ¿Por qué? Porque esto está siempre trabajando bajo el agua y la misma agua y toda la cuestión de los fluidos que se manejan adentro del paciente permite que no se acumulen cosas, cuando menos a corto plazo, y no vamos a tener problema. Pero esta parte sí es crucial que esté cuidada. Bueno, hasta ahí es lo que yo quería comentarles con respecto a las fibras, que les digo, yo le llamo el enemigo número 1 de los flexibles. Y ahorita les voy a mostrar estos flexibles de Hawk y en cualquier reutilizable. Tenemos esta parte de aquí que es el puerto para verificar la integridad de nuestro rubber. El nombre técnico se llama rubber, de esta parte de aquí, y por supuesto que de todo esto. Se llama rubber porque pues es una goma que tiene cierta flexibilidad. Entonces, esta es la única función de este puerto. Incluso aquí lo dice, y en los manuales que yo les comparto a todos los usuarios viene. Lo que nosotros vamos a hacer es con un manómetro que también ustedes tienen porque se les proveyó junto con su equipo. Si no lo tienen, se puede conseguir, y aquí tenemos nosotros. Entonces vamos a conectar el manómetro y vamos a llevarlo con nuestra válvula cerrada en el sentido horario, esta válvula, y vamos a llevarlo a la franja verde. Esta franja verde nos habla de la presión que debe de resistir. En este caso son kPa, pero hay manómetros que lo hacen en milímetros de mercurio. Ahí estaríamos hablando de 100, 105, pero en esto es específico para estos flexibles. Entonces tenemos que poderlo llevar aquí, y el manómetro debe de quedarse en esa medición. Debería de quedarse, pero en este no se queda. ¿Qué quiere decir? Que este endoscopio está ponchado. De alguna manera, ¿ya vieron dónde está ponchado? No viene por el canal de instrumentos, ¿estás de acuerdo? Entonces, cuando un endoscopio está perforado, pues no mantiene la integridad del rubber de la camisa, y por lo tanto es muy probable, 99%, que algún otro componente interno del eje del endoscopio esté dañado. Miren, aquí tenemos un endoscopio que supuestamente es nuevo porque es el que tenemos de demo y que no se ha usado para cirugía. Pero vamos a hacer la misma prueba con este otro equipo. Entonces, vamos a conectarlo de la misma manera. Esto lo pueden hacer ustedes. Cuando tengan la sospecha, cuando vieron que una fibra está mal, cuando hubo un incidente en el quirófano, sospechen, pierdan 3, 4 minutos en hacer esta prueba. ¿Sí? Ahorita sin ver la punta, porque no necesita estar bajo el agua para mantener la presión. Debe de poderla mantener. Ahora sumérgelo. Si se fijan, ahí ya se estabilizó. Miren, aquí ya se estabilizó. Entonces, este endoscopio no está ponchado de ningún lado, porque perdería presión. Lo hacemos en la punta bajo el agua para evidenciar la perforación.
Pero aquí está, miren, no le he movido nada, está conectado aquí. Entonces, esa es la manera de revisar qué está pasando con los endoscopios en la cuestión de las perforaciones. Entonces, hablemos de este que ya habíamos usado hace un momento. ¿Qué quiere decir? Que probablemente a este endoscopio ya le entró alguna sustancia de las sustancias que se utilizan de esterilización, llámese como se llame, que se mantuvo ahí. Algunas sustancias, incluso en contacto con algunos metales, generan calor, generan derivados químicos, vapores, etcétera, y eso seguramente pues ya se introdujo en toda esta parte. Entonces, más allá de la deformación del equipo, pues la perforación es suficiente como para dejar este equipo ya fuera de circulación. Y esto nos puede pasar, y esto es lo que más coraje nos debe de dar a todos, incluso a mí, nos puede pasar incluso desde el minuto 1, pero sí es muy común. O sea, yo les voy a decir que de cada 15 reclamaciones, 1 o 2 tienen toda la justicia de reemplazárselos, porque además cuando un equipo viene mal, no nada más es el problema que se vea en azul, porque esa es la principal causa de que un equipo me lo reclamen. Oye, es que se fue azul, ya no veo nada. Entonces nosotros nos lo traen, no se ve nada, y no tiene fuga, te lo cambio, ni siquiera te pregunto nada más. Pero si tiene fuga, pues ahí sí ya va a ser más difícil. ¿Por qué? Quiere decir que le dieron con el láser. Si cuidan las fibras, esto no va a volver a pasar. Y también es bien importante, estos equipos fueron diseñados para trabajar dentro de un paciente, no para trabajar en el aire. Hacer esto que yo les mostré hace ratito no es correcto. ¿Por qué? Porque estos equipos están hechos para trabajar dentro de un paciente que tiene características anatómicas específicas. Ustedes ya saben, primero va a pasar la uretra, luego tenemos un hueco en la vejiga y luego tenemos todo el uréter. Seguramente han sufrido más de una vez con algunos de sus urólogos en donde hay traumatismos de uréter, tumores, etcétera, que la anatomía se deformó. Y muchas veces a los equipos les cuesta trabajo pasar. Entonces nosotros tenemos que tratar de respetar eso. También estos equipos están diseñados, estos y todos, para trabajar a cierta temperatura, que es la temperatura del paciente, ¿sí? Si yo esto lo saco un día que haga 3 o 4 grados centígrados, vamos a sentir muy duro. Si lo caliento demasiado, también vamos a sentir muy suave. Entonces son para trabajar alrededor de la temperatura del paciente y no es para hacer esto. O sea, esto que estoy haciendo aquí está contraindicado. Yo cuando les entrego un equipo para revisar en los congresos a los médicos y luego que veo que llegan y empiezan así, a hacerle así, les digo, doc, no, mira, este no es para hacerlo así. Con mucha amabilidad y todo, y lo aceptan y lo entienden, porque está hecho para trabajar como está diseñado para trabajar. Y va a durar mucho más si ustedes cuidan que no se doble de una manera inadecuada. Entonces, esa es una recomendación que es difícil de hacer, que algunos médicos la entiendan, pero cuando se logra, pues es muy bueno. Vamos a verificar este otro. Entonces, este es otro de esos. Ya lo conecté, voy a cerrar aquí. Miren, este parece que tiene mejor integridad. Pero ahora sí que dependiendo del tamaño del daño, pues la velocidad en que pierda la presión va a ser mayor. Porque seguramente ya les pasó también a ustedes que la fibra no pasa, que la guía pasa, pero la fibra láser no pasa. Un corte inadecuado, un bisel en la fibra, y si aparte estamos sacando y metiendo la fibra en un cáliz, por ejemplo, inferior, pues vamos a estar exigiéndole demasiado al canal, que es muy resbaloso, que es un material que fue diseñado, que es precisamente el que tienen las mismas guías, que es el nitinol.
un tipo de nitinol, y ese material lo que provoca es que resbale la fibra, ¿verdad? Entonces, otra de mis recomendaciones a los médicos es que si ellos se sienten a gusto, que no les manden la fibra pelada como de 1 centímetro como algunos la quieren, porque eso es factible que nos pueda dañar, aunque sea un corte perfecto, que nos pueda dañar nuestro canal de trabajo. Incluso hay médicos que nunca pelan la fibra, la meten así, nada más le cortan el cachito que se despelucó. ¿Sí han visto cómo quedan así los cachitos bailando en la punta azul? Nada más le cortan eso y lo meten. Pero definitivamente estos daños que están aquí causados están en la parte flexible del endoscopio, aquí lo que se llama el Ruber, y no hay manera de lograr que esto ya quede funcional, ¿sí? En los equipos reutilizables o en los endoscopios gastrointestinales esto se cambia. Un cambio de Ruber debe de estar costando alrededor de 30,000 pesos en un colonoscopio, en un gastroscopio. Si lo hace el fabricante, si lo hace un externo puede que 15,000. Pero con 15,000 pesos o un poquito más ya tenemos un nuevo de estos. Entonces, esas son las consideraciones que yo quiero comentarles a ustedes con respecto al uso de las fibras en los flexibles. Pero hay otras consideraciones importantes. Si ustedes se fijan, cada vez que les entregamos uno de estos viene un cepillo como este. La verdad, sinceramente, los cepillos no son un buen aliado, a menos de que ustedes estén seguros que algo se quedó atorado dentro del canal. ¿Cómo revisamos eso? Hay que colocar una jeringa con agua, aquí en la conexión Luer Lock del equipo, una de 20 centímetros, sin el émbolo, y ver que salga el agua libremente. Si no sale el agua libremente, quiere decir que hay suciedad o algo que está tapando. Yo he sacado pedazos de fibra de adentro de los canales. Un pedacito de fibra como estos, que tengo aquí más largos, que están impactados en el canal. Eso es más que suficiente para detener un poco el flujo, ¿sí? Entonces, ya que terminaron con una jeringa, no pasen agua, ni jabón, ni nada a presión. Estos equipos, los canales de trabajo, no están diseñados para trabajar a una presión de más de 50 milímetros de mercurio. Y tu mano, la mía o la de quien sea de nosotros, podemos ejercer en un émbolo una presión hasta de 400 o 500 milímetros de mercurio. O sea, casi una atmósfera más. Y eso puede hacer que un canal que ya tiene una pequeña rajadura o una pequeña lesión se termine de perforar. Entonces no le pasen agua a presión, y el aire, sí le pueden pasar aire, pero sin tocar directamente la conexión aquí, o sea, de lejitos. Aire, y que salga, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando no está junto, el canal va a permitir que pase solamente el aire que puede conducir. Pero el exceso de presión en todos los canales de todos los instrumentos puede llegar a ser perjudicial si no está diseñado para eso. O si no es como un resectoscopio y un cistoscopio, que son de metal. Y ahí sí no tenemos problema. Pero aquí no debemos de hacerlo.